Muchachos, ¿cómo va? Bienvenidos a otro nuevo video de YouTube. Hoy particularmente vamos a hablar de un tema que yo estoy viendo muy repetido en los equipos que manejo, ¿sí? En las empresas en las que estoy trabajando y en las que estoy dando consultoría también, que es respecto a la resistencia de los leads a la venta como tal, ¿sí? O sea, estamos teniendo muchos leads que, por ejemplo, llegan sin tener ganas de pagar, llegan sin siquiera querer pagar en llamada, no por el hecho de pagar en llamada, sino por el hecho de no querer pagar por ego, o sea, no querer ser cerrados, ¿sí? Con ese tipo de leads. Y hoy particularmente vamos a hablar de cómo poder superar o cerrar leads con demasiada resistencia a la venta. Incluso leads que tienen tanta resistencia a la venta que no quieren conectarse ni siquiera a una llamada para que les vendan, ¿sí? Así que vamos a eso. Particularmente a la hora de vender, ¿qué tenemos que tener en cuenta primero? Nos resumimos en lo que es el One Belief, ¿sí? La primera creencia, ¿qué necesita creer mi cliente o el lead que tengo enfrente para que pueda, decida o quiera o le interese pagarme en primer lugar? Entonces, nosotros que vendemos en Latinoamérica y en España pasa algo muy similar, en Europa también, en realidad diría que en todo el mundo, que es todo el mundo le gustaría vender, le gustaría que le paguen, le gustaría vender muy bien, pero a nadie le interesa comprar. O sea, a muy pocas personas les interesa comprar bien, que es otra cosa. ¿Y qué pasa con esto? Lo que pasa es lo siguiente, que todos creen que por comprar son menos, porque, ¿qué pasa? Y esto es algo que he llegado a la realización. Si vos vendés B2C o vendés B2B, vas a notar la diferencia entre el tipo de persona que paga. ¿Por qué? El B2B lo que tiene que son cuestiones más de confianza como tal, confianza analítica y certeza de que los resultados son conseguibles al menor costo posible. Ni siquiera al menor costo posible, pero que los resultados son conseguibles de la manera más exponencial posible. En el B2C que los resultados busquen ser reales con el menor costo posible. ¿Por qué? Si vendes B2C es porque te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas a las cuales les vas a vender o tienen un nivel de conciencia muy bajo o están muy agarrados del dinero porque ellos cambian tiempo por dinero. Entonces darte su dinero es darte energía, darte tiempo de su vida. Entonces por eso es tan valioso para ellos y por eso tiene tanta resistencia a la venta. ¿Qué pasa? Tienen que comprar igual, porque ahí estamos para eso, para ayudarlos. Pero pensá lo siguiente, ¿por qué una persona que conscientemente sabe que la mejor decisión que puede tomar en su vida es pagarte, decidiría no pagarte? ¿Por qué una persona que cree conscientemente que la mejor decisión que puede hacer en su vida es comprar tu servicio, decidiría no hacerlo? Y ahí es donde caemos a, claramente, ese lead no sabe que es la mejor decisión en su vida, ¿sí? Pagarte a vos, que no es la mejor decisión en su vida comprar ese producto o servicio que vos vendés. ¿Por qué? Y acá está un error muy particular que se cometen en que hay dos tipos de personas. Uno, echar la culpa a los leads, son malos, resistentes, necios, resistencia a la venta, todo. O echarle la culpa a uno, que si vos tenés más información que el lead y el lead tomaría una decisión distinta a vos, es porque la información que vos tenés no se la supiste comunicar bien al lead. Repito eso, si vos tenés información distinta a la del lead y tomarías otro tipo de decisión, significa que vos no le pudiste comunicar de igual manera la información que vos tenías al lead sobre su situación. Entonces él no va a actuar igual que vos, porque él tiene otro tipo de información, simplemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Echarnos la culpa a nosotros y saber comunicar bien, ¿sí? Ahora que buscamos comunicar bien y sabemos comunicar bien, tenemos que ver en qué manera el lead busca que nosotros le comuniquemos para entender justamente lo que nosotros estamos haciendo, para entender cuál es la información que nosotros tenemos que él no tiene, por la cual nosotros tomaríamos otro tipo de decisión si fuéramos él en esa misma situación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, si buscamos elevar el nivel de conciencia del lead, necesitamos hacerlo a manera de preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque un lead con bajo nivel de conciencia significa una persona que no usa mucho esa conciencia.
no que la conciencia no sirva, sino que no la usa. ¿Y qué pasa? A ver, en sí, en el mundo, cada vez el uso de la tecnología, de las series, del celular, de la rapidez del día a día, de hacer un montón de cosas, te da pauta y pie a no sentarte a pensar. Por eso cada vez más personas tienen un nivel de conciencia menor, porque nadie se sienta a pensar, nadie se sienta a usar la cabeza. Entonces, ¿cómo van a poder usar bien algo que no se acostumbran a usar, sino que simplemente están en modo automático? Eso de por sí, primero. Entonces, ¿cómo hacemos para elevar ese nivel de conciencia una vez el lead está bajo? Con preguntas. ¿Por qué preguntas? Porque con preguntas nosotros no estamos obligando ni forzando una opinión al lead, sino que simplemente estamos haciendo cuestionamientos o dudas puntuales, ¿sí? De manera que el lead, al responder nuestras preguntas, entienda y use la cabeza para elevar ese nivel de conciencia y tenga conciencia respecto a dónde está parado justamente ahora. Y repito esto, el lead necesita ser más consciente de la situación en la que está, porque de esa manera va a poder tomar otro curso de acción, ¿sí? De esa manera va a poder tomar otro tipo de decisión respecto a su situación particular. Veamos esto. Si el lead está en una situación que ustedes no lo ven bien, sino que lo ven conforme, ¿no? Diferenciemos bienestar de conformidad. ¿Por qué una persona se quedaría conforme en un lugar en el que no está bien como tal? Porque claramente no es consciente o no cree que hay una posibilidad mejor. Y como no cree que hay una posibilidad mejor, ¿por qué haría siquiera algo para llegar a un lugar que no lo ve posible? Entonces el one belief, la primera creencia que tiene que tener la persona es que es posible. Recordemos, si él no cree que va a tener los resultados, no hay manera de que nosotros lo cerremos, porque nadie pagaría por no tener resultados. Eso es lo que pasa. A ver, hay varias razones por las cuales las personas no creen que puedan tener resultados o no lo ven posible, que son confianza en el servicio que nosotros vendemos o producto, confianza en nosotros dando ese servicio o ese producto y confianza en ellos mismos. El cual normalmente en estos mercados actualmente lo que yo estoy viendo es que es una mezcla de las tres, más ponderantemente en la tercera, que es poca confianza en sí mismos, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? Una persona también que tiene mucha resistencia claramente no cree que le estemos ayudando, y si no lo ve posible se une a que no cree que le estamos ayudando, porque para ella en su cabeza estamos optimizando para convertirla a hacer algo que no le va a traer resultados. Entonces eso es una estafa. Por eso todos lo tratan como estafa, porque no ven posible el resultado final, ¿sí? No ven posible el resultado final. Es como que yo te diga, bueno, a ver, si vos sos una persona que cierra, te digo, ¿cuánta tasa de cierre tenés? Yo te puedo ayudar a tener hasta el 87 o hasta el 90. Yo te lo puedo decir, y lo he hecho. El tema es que si vos no lo crees posible, yo te puedo decir lo que vos quieras, pero no me vas a creer. ¿Porque es un problema mío? No, porque vos no lo ves posible. Y que cae ahí que esto es lo que tenemos que hacer para mejorar. Saber cómo comunicar de una manera mucho más efectiva para que el lead crea posible el resultado final que nosotros le estamos vendiendo que puede conseguir. ¿Sí? Además, siguiendo con esto, leads con mucha resistencia. Lo primero es necesario que tenga ese nivel de conciencia. Eso se hace con preguntas para que pueda entender dónde está el macro. ¿Sí? Sabe dónde está parado, empieza a estar incómodo porque ve que otra cosa es posible, y ahí justamente es donde con las preguntas también él se responde a sí mismo y saca sus dudas. ¿Sí? Yo soy partidario de decir que la venta se cierra en la cualificación y en la presentación. Eso es porque el lead tiene que tomar la decisión consciente y egoísta de sacar el dinero de su cuenta de banco y transferirlo a nosotros, porque es egoísta, nosotros no podemos sacar la plata, ¿sí? Tampoco estaría bien. Entonces nosotros tenemos que lograr comunicarle de una manera mucho más efectiva al otro que lo que más le conviene es pagar. O en consecuencia, que esto es a lo que vamos a ir ahora, que lo que menos le conviene es no pagar. ¿Por qué? Porque tiene nivel de conciencia en la situación en la que está y sabe que no está bien. ¿Sí?
Tercero, ¿cómo hacemos para justamente que la persona no crea que le estamos vendiendo? Apelando a su egoísmo, hablando de ella todo el tiempo, preguntas de ella, preguntarle a él, a él, a él, a él, a él, a él, todo el tiempo a la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nada más que les guste hablar a las personas de sí mismas. Y ojo, usar una buena tonalidad para hacerlo. Vean cómo a medida que pasa el video de YouTube yo voy moviendo las tonalidades de mi voz. ¿Eso por qué es? Porque hay puntos en los que hay que hacer énfasis, puntos en los que no, puntos en los que sí, puntos en los que hay que estar tranquilo, puntos en los que hay que confrontar justamente al lead, y puntos en los que hay que decir con un cierto tono de duda, ¿realmente es lo que más te conviene hacer esto? ¿Por qué? Porque no solo comunicamos con lo que decimos, sino con cómo lo decimos. Eso es importantísimo, porque para poder superar las tasas de cierres comunes, uno tiene que hacer mucho más énfasis en su tonalidad. ¿Por qué? Porque la venta es comunicación, por lo menos en mi filosofía. Yo no enseño a vender, enseño a comunicar. Y para comunicar bien hay que usar buenas tonalidades. Para comunicar bien hay que decir las cosas momentas en el momento correcto. ¿Sí? Y vean el error que acabo de cometer ahí, a ver si se dieron cuenta. También hay que tener una escucha muy activa de lo que el otro dice y lo que nosotros decimos. Dije cosas momentas en el momento correcto, o cosas correctas en el momento correcto. Y eso lo dije a propósito, porque de esa manera, si vos escuchás todo el tiempo específicamente lo que decís y lo que dice el otro y estás súper atento, podés ir a lo más allá de lo que dice. ¿Sí? Hagamos la diferencia entre lo que el lead dice y lo que el lead comunica. Si el lead te dice, no, me encanta tu programa, está buenísimo, sí lo voy a comprar, déjame eso lo que voy acá afuera, saco la tarjeta de crédito y te pago. Y no te quiere pagar en llamada. Claramente no te quiere pagar en total, porque una persona que te va a pagar ahora o después es lo mismo. Pero viste que te dice una cosa pero te comunica otra. Un lead que te dice, no, soy súper confianzudo, me va re bien, confío en mí mismo, saco un montón de cosas adelante, tengo un montón de experiencia, pero a la hora de tomar una decisión se asusta. Es una persona que te dice una cosa y te comunica otra. Entonces hay que estar atentos a lo que el lead comunica y hablarle en base a eso, ¿sí? Y de esa manera poder justamente hablar el mismo idioma que el lead, que es en la comunicación. Esta va a ser la primera parte, ¿sí? Después voy a grabar otro video más explicativo de cómo poder usar la tonalidad, las preguntas y el marco para justamente vender sin vender o vender sin que el otro se sienta vendido. Pero importante es estos puntos que tocamos acá, pues estas son cosas que capaz se saben o no se saben, pero pasan muy desapercibidas. El objetivo es que las entiendas, las puedas hacer y usar consciente y así poder comunicar mejor. Vamos en el próximo.